De la presencia de Lord con el corazón apesadumbrado, murmuré algunos comentarios sarcásticos por mi parte antes de retirarme de la habitación. ¿Cuál era el propósito de su visita? Me pregunté amargamente. Simplemente aburrimiento, tal vez durante un año. La vida de Sel era un delicado equilibrio entre los confines de la sala limpia y los fugaces momentos. Respiro en casa a medida que pasaban los meses. Pasó y sus recuentos sanguíneos mejoraron gradualmente. Nos atrevimos a esperar que lo peor hubiera quedado atrás. Finalmente, después de 1 año y medio de tratamiento Relentless, ella completó su régimen y nos regocijamos ante la perspectiva de traerla a casa para siempre con su salud mejorando. Shelley regresó al preescolar. Su energía contagiosa iluminaba cada habitación en la que entraba. Celebramos esta nueva libertad con un viaje familiar al acuario, maravillándonos de su entusiasmo ilimitado mientras exploraba las maravillas del mundo submarino a pesar de los desafíos que hemos enfrentado. La creencia de que lo superaría todo, pero cuando cumplió 5 años nuestras peores pesadillas se materializaron. Una recaída. Los meses siguientes fueron una mancha de tratamientos agonizantes, inyecciones espinales, radioterapia y batallas implacables contra la neumonía y las fiebres altas, desesperadas por evitarle más sufrimiento. Trasplante de médula ósea aferrándome a la esperanza de que sería suficiente para salvarla, pero el destino tenía otros planes. A pesar de mis mejores esfuerzos, la traición de mí destruyó cualquier esperanza de un respiro para Sel. Con el corazón apesadumbrado enfrentamos la sombría realidad del pronóstico del médico. No había nada que daba más por hacer. Un tratamiento adicional solo prolongaría su sufrimiento. Fue un veredicto devastador. Un duro recordatorio del tiempo limitado que nos quedaba frente a tal adversidad. Tomamos una decisión solemne de traer a casa, decidida a llenar los días que le quedaban con amor y amor. La risa de cada momento se volvió preciosa a medida que nos embarcamos en un viaje para cumplir todos sus deseos, desde los días deportivos preescolares hasta las salidas lúdicas. Saboreamos cada momento fugaz y apreciamos la alegría radiante que Sil traía a todos. Que encontraba, y en medio de todo, la presencia inquebrantable de mi madre fue una fuente de consuelo y consuelo, un recordatorio de que no estábamos solos en nuestro dolor. Me había hecho la promesa de nunca derramar lágrimas frente a un caparazón, pero a veces el peso de nuestra realidad resultaba demasiado pesado para soportarlo. De mis esfuerzos, las lágrimas se escapaban de mí. Resuelve, mamá, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? La preocupación de Shell por mí, incluso en medio de su propio sufrimiento, nunca dejó de tocar mi corazón. Me aferré a la esperanza de que este periodo de felicidad se prolongaría hasta la eternidad, orando fervientemente para que un milagro interviniera. Nos salvara de lo inevitable, pero a pesar de nuestras oraciones, la respuesta siguió siendo difícil de alcanzar. A pesar de su apariencia externa de salud, la verdad residía en el empeoramiento de los resultados de sus análisis de sangre, un recordatorio implacable de la cruel realidad que enfrentamos mientras la condición de Chile continuaba deteriorándose. Una vez la Ibli Spirit fue confinada al prisión de su propia fragilidad, encontré consuelo en la creencia de que su 6º cumpleaños estaba a nuestro alcance, un faro de esperanza en la oscuridad que amenazaba con consumirnos, pero el destino tenía otros planes, como Sans escapándose entre nuestros dedos. El control de la vida de Shell se hizo cada vez más. Su fuerza menguando con cada día que pasaba a medida que su respiración se hacía más dificultosa y su lucha se hacía más pronunciada. Las sombrías palabras del doctor flotaban pesadas en el aire, un presagio de lo inevitable. Prepárense, advirtieron sus palabras, un eco cruel de la angustia que reverberaba dentro de mi propio corazón. En ese de claridad devastadora me encontré incapaz de contener la sangre de las lágrimas que amenazaban con consumirme en una bruma de pena e incredulidad. Me volví hacia Shelley y mi voz temblaba mientras luchaba por encontrar las palabras para transmitir la insoportable verdad que se extendía ante nosotros. Te amo y yo también te amo. Las palabras de Shell. El parto llevaban un peso de amor que trascendió su estado debilitado a medida que las primeras horas del amanecer se acercaban. La urgencia de la situación se intensificó y los frenéticos esfuerzos del médico por reanimarla llenaron la habitación con una sensación de desesperación. Shelley en sus momentos finales se aferró a la conciencia, su voz un
frágil que hacía eco en las profundidades de su corazón con cada gramo de fuerza que pudo reunir, pronunció sus últimas palabras, un testimonio del vínculo inquebrantable que unía a nuestra familia en el amor. Mí y yo, los corazones cargados de tristeza, acunaron su frágil forma en nuestros brazos deseando que ella encontrara la paz en él. De la elegancia por última vez, pero a pesar de su valiente lucha, Sally se escapó de nosotros dejando atrás un vacío inllenable en nuestras vidas. Sally, por favor, despierta. Supliqué mi voz. Ahogada por el dolor cuando su mano se enfrió en la mía, un testamento silencioso de la cruel realidad de nuestra pérdida, pero incluso de nuestra angustia, el mundo continuó girando y la marea implacable de arreglos y preparativos funerarios me alejó del lujo de la mañana. Mientras navegábamos por los sombríos pasillos de la funeraria, mi corazón estaba cargado de tristeza. El insensible desprecio de Lord por la gravedad del momento atravesó la bruma de mi dolor. «No vendrás», repliqué. Se agotó por su insensible indiferencia, pero su respuesta estaba cargada. Con la justicia propia solo alimentó mi ira aún más, luchando por contener mi creciente frustración. Rechacé sus demandas huecas y en un momento de claridad corté los lazos con su presencia tóxica, con el número de Lord bloqueado y mi resolución fortalecida. Me acerqué a alguien. Me ofreció consuelo en medio de la tormenta de emociones que amenazaba con envolverme. La atmósfera sombría del funeral de Shell fue un testimonio del impacto que tuvo en las vidas de aquellos alrededor de sus médicos que habían luchado incansablemente por sus amigos del preescolar y nuestros propios seres queridos. Todos se reunieron para ofrecerle una despedida. Las lágrimas de despedida fluían libremente mientras los recuerdos de Sally llenaban el aire, un conmovedor recordatorio del amor que había inspirado en tantas personas en un gesto de amor y recuerdo. El ataúd de Shell estaba adornado con sus girasoles favoritos, un tributo vibrante a su espíritu. Sus amigos, con el corazón cargado del dolor, colocó sinceras dentro de un testimonio del profundo impacto que tuvo en sus vidas a través de todo. Milo se mantuvo como un pilar de fuerza, su tranquila dignidad un faro de resiliencia para nuestra afligida familia. Horas más tarde, mientras Milo y yo estábamos frente a la casa de sus padres, el peso de nuestra pérdida flotaba el aire. La desesperada súplica de ayuda de Lord cayó en oídos sordos cuando entramos en su presencia. Un crudo recordatorio de la ruptura que había destrozado a nuestra familia. En la sala de estar nos esperaban a Lisa y su familia junto con algunos parientes. Sus expresiones eran una mezcla de tristeza e incredulidad. «Lo siento mucho, no teníamos hoy con el funeral de Shell». Las palabras de Elise tenían una sinceridad que tocó mi corazón, un marcado contraste con la insensible indiferencia de las acciones de Lord después del funeral al que había llegado. A Alisa, buscando consuelo en el vínculo que compartíamos a pesar de las tensiones de la toxicidad de Lord. Elisa siempre había sido fuente de consuelo y apoyo. Su preocupación genuina por Sally era un testimonio de la profundidad de nuestra relación como hermanas en todo menos en la sangre. Nuestra conexión permaneció inquebrantable incluso en medio de la agitación que nos rodeaba. El regreso de Elise del extranjero había coincidido con el día de su cumpleaños, una superposición fortuita que había trágicamente con el funeral de Shell. En nuestra prisa y dolor, le habíamos confiado a Lae la tarea de comunicarse con su lado de la familia solo para ser atendida. Con traición y negligencia, la conmoción de Elisa por la ausencia de Lord en el funeral sirvió como un recordatorio aleccionador de las fracturas dentro de nuestra familia. Habían quedado al descubierto por el fallecimiento prematuro de Shell. Al regresar a casa, Elise se acercó a mí solo para descubrir que el entierro de Shell ya había tenido lugar. Sin embargo, esperaron pacientemente nuestra llegada. Su presencia era una fuente de consuelo en medio de la atmósfera sombría que impregnaba nuestro hogar. La ausencia de Shell pesadamente sobre todos nosotros. Su recuerdo inquietaba la presencia en cada rincón de la habitación mientras lamentábamos nuestra pérdida. Silencio como un cuchillo, siempre puedes tener otro hijo, pronunció cruelmente su falta de empatía enviando ondas de choque a través de la habitación. En un momento de justa furia Elsa agarró el pastel de menta para la celebración de cumpleaños y se lo arrojó a Lori, su acción una expresión visceral de ella disgusto por el comportamiento despiadado de Lord con determinación de acero. Y Lise llevó a Lori al cuarto de baño con sus intenciones claras mientras la rociaba con agua lavándola.
Toxicidad que contaminaba su espíritu en medio del caos. Le expliqué débilmente los motivos.